Hola, canallas. De nuevo, una cápsula desde la hojilla de Mario Silva y el colectivo de antiimperialistas. Hoy Isabel Vilella nos va a administrar, cual receta para la cura, una nueva píldora de formación para la comprensión de la realidad del oprimido, para trabajar nuestra conciencia de clase, para primero conocer y al tiempo así transformar nuestra realidad. Nos habla Vilella de confrontar pensamiento burgués y pensamiento proletario. Nos va a hablar de ese sistema de valores impuesto o introyectado a la masa por el bloque dominante para el sometimiento y opresión ideológica de esa clase proletaria que además así asume, hace suyo el pensamiento filosófico burgués, siendo además aspiracional a ser parte de una clase supremacista que le hace sentirse inferior. La mentalidad de esclavo, en definitiva. Pero la lógica formal burguesa está en contradicción con los intereses de la clase trabajadora y veremos cómo nos pide el cuerpo una lógica de emancipación revolucionaria. En el estudio de la dialéctica de estas dos lógicas en contradicción es donde se encuentra nuestra oportunidad de análisis materialista dialéctico que nos dote de las herramientas de liberación y superación de esa alienación. Pero la buena noticia es que no necesitamos ser superdotados como individuos, sino que es nuestro yo colectivo el que nos hará desarrollar las capacidades revolucionarias. El resultado final será la felicidad colectiva como expresión de la victoria cultural, económica, científica y plural de todas y todos y la victoria del ocio y de la verdad. Pero escuchemos las sabias palabras de la guerrillera Isabel Vilella. Estimados camaradas, amigos, compañeros, hermanos, siguiendo la dinámica de estas cápsulas de formación de la hojilla, tenemos en esta nueva cápsula la tarea de desgranar un poco, o por lo menos en lo que se pueda, un tema que es bien complicado, pero que es necesario dilucidar o esclarecer para la comprensión de la realidad en la que vivimos. En esta nueva entrega vamos a tratar de confrontar lo que es el pensamiento burgués y el pensamiento proletario de la clase trabajadora, dando unas pinceladas para, sobre todo, tratar de incitar a la investigación y al conocimiento de esta temática y que nos pueda ayudar a la comprensión de la realidad y, como decimos, sobre todo, incentivar o instigar la labor de cada uno de nosotros en el sentido de la autoformación y el conocimiento dialéctico. El pensamiento burgués, confrontado con el pensamiento proletario, tiene algunas características, tanto por sí solo como en la contradicción con el pensamiento proletario, que nos gustaría poder, digamos, dar unas pinceladas que nos ayuden a la comprensión. Como en todo régimen o en todo sistema, existe la coexistencia de varios sistemas de valores o de pensamiento, independientemente de que el pensamiento general o el más extendido es el que se corresponde con la clase dominante, que en este caso sería la burguesía. Por tanto, tenemos que decir que dentro de la propia lógica dinámica del pensamiento burgués también existe en contraposición un pensamiento de clase en todas las culturas, en todos los países, en todos los territorios, en cada uno de sus esquemas o sistemas culturales existe no solo el pensamiento del bloque dominante en el poder, sino que también en contradicción encontramos otros sistemas de valores, otros sistemas de pensamiento más o menos desarrollados. El pensamiento burgués es un pensamiento dirigido fundamentalmente a preservar los intereses de la clase dominante y tiene además a su vez componentes bien distinguidos que son primero el sistema de valores burgueses de la propia burguesía como amos y un sistema dirigido o un conjunto de valores dirigidos a la clase trabajadora y a los oprimidos para perpetuar esa opresión, que es ni más ni menos que lo que se viene a llamar el pensamiento del esclavo. Esta forma de sometimiento diferencia bien tanto la clase que domina como la clase dominada con respecto a sus aspiraciones.
En el sistema capitalista, la opresión burguesa, el sistema de pensamiento burgués, tiene una connotación de coerción ideológica por encima de la violencia estructural del propio sistema. La apropiación del trabajo ajeno y todas las situaciones de explotación y de opresión, tanto policial, militar, religiosa y en otro sentido, está muy subyugada a el pensamiento filosófico burgués que se asienta en la, digamos que manipulación y alienación de la clase trabajadora por este conjunto sistema de valores que generalmente tienen un componente abstracto, idealista, indefinido, y que además no es un sistema que esté completado o diseñado por la burguesía con todo el conjunto valórico contemporáneo de nuestra época, sino que absorbe muchos principios y muchos planteamientos de épocas pasadas y recurre al conocimiento acumulado que en muchas ocasiones se corresponde con etapas poco científicas, con supersticiones, recurre también en específico a el pensamiento de los territorios, de los distintos territorios donde se desarrolla la acción, pero generalmente el pensamiento burgués tiene un componente supremacista vinculado al pensamiento europeo y también al desarrollo en la última mitad del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, de los valores del imperialismo norteamericano y por extensión toda su cultura que es bien escasa y tiene un recorrido corto, pero sí intenso en cuanto a la vinculación de estos valores con el sistema de producción y consumo, sobre todo con el sistema de consumo y con el individuo como centro de estos valores o este conjunto de código ético para las grandes masas. Frente a la lógica formal burguesa y los sistemas educativos, culturales, la industria del ocio, la literatura, todas las expresiones que están vinculadas a este fenómeno, tenemos que encontrar que hay, aparte del sistema de la clase dominante, hay contradicción, como decimos, o se produce el choque entre los intereses de esta clase burguesa con los intereses de la clase trabajadora. Y es precisamente del choque entre esos intereses que nace la necesidad de esquematizar también y de poder discernir cuáles son los valores en contradicción de la clase trabajadora y cómo oponerlos a este macrosistema que maneja las superestructuras. Porque en la necesidad de la clase trabajadora de emanciparse frente a la lógica de la acumulación del capital, está la lógica de la emancipación de la clase trabajadora, que es la lógica del oprimido, y para hacer esto, para conseguir esto, se tiene que dar no solo un proceso revolucionario, y que el proceso revolucionario se asiente en una estructura tanto ideológica como política y también en una estrategia que puede ser militar, política, etcétera. Para conseguir esto decimos que es imprescindible encaminar esa lógica de una forma efectiva, porque incluso con la toma del poder no se termina este sistema de opresión burgués de pensamiento, sino que es justo en el inicio del proceso revolucionario, con la toma del poder, cuando nosotros entendemos que se inicia la verdadera revolución, que es el desmonte de todo este pensamiento encaminado a la opresión y por la vía de la coerción, al sometimiento de los oprimidos, a la mentalidad del esclavo. En este minuto es en el que nosotros tenemos que reflexionar sobre la necesidad del estudio y el conocimiento de la lógica dialéctica frente a la lógica formal burguesa. ¿Y por qué decimos esto? Porque la lógica dialéctica, que es el conocimiento del materialismo dialéctico y del materialismo histórico,
nos permite conocer en profundidad y de manera objetiva tanto la realidad que nos rodea como los acontecimientos y la propia naturaleza. La dialéctica sucede al margen de nuestro conocimiento de ella. Son unas leyes que han sido descritas por distintos pensadores a lo largo de la historia, pero que se suceden y existen al margen de nuestro conocimiento. Y es ahí donde la clase trabajadora tiene que asentar las bases para la comprensión de su realidad, de los acontecimientos, del desarrollo histórico y también para la consecución de sus objetivos. Para dotar al proletariado, a la clase trabajadora, de un núcleo de valores y de un sistema cultural propio, hay que recurrir a métodos científicos como en este caso es el materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico, todo lo que tiene que ver con el pensamiento marxista dialéctico, no es una descripción de los sucesos o de los acontecimientos o de la metodología, sino que más bien es un código para poder interpretar las necesidades de la clase trabajadora, sus objetivos y poder desarrollar las dinámicas de pensamiento que permitan la emancipación de la propia clase. Muy al contrario de lo que se ha pretendido por parte de los revisionistas, reformistas, incluso el enemigo de extorsionar todo lo que tiene que ver con el pensamiento proletario o de la clase trabajadora, de las grandes masas proletarias, que han otorgado, digamos, una estructura o un cuerpo ideológico en torno al obrerismo y a la santificación del trabajo sobre el ser humano. Esto no es por demás una especulación o un tópico que ha pretendido banalizar todo lo que tiene que ver con la construcción de una cultura proletaria o de la clase trabajadora. La clase trabajadora, al encontrarse oprimida y ser trabajadores, tener que vender su fuerza de trabajo o intelectual para poder vivir, para poder sobrevivir, que le permitan la preservación de la vida y la reproducción de la vida, durante toda la historia del capitalismo ha desarrollado lazos solidarios y el convencimiento de que va a ser la propia clase de los oprimidos la que tiene que acabar con el sistema del opresor. Esto no quiere decir que la clase obrera viva en una liturgia permanente del obrerismo, santificando la tradición de la explotación, sino todo lo contrario. Y mucho más allá de eso, el verdadero cuerpo, digamos que ideológico o moral de la clase trabajadora, se asienta, al contrario que el de la burguesía en el individuo, se asienta en la colectivización, en el colectivo, en la construcción de la hermandad y la solidaridad de los hombres y en la emancipación en la apropiación del trabajo ajeno. Esto quiere decir que la lógica de la clase trabajadora es trabajar lo mínimo necesario que nos permita la subsistencia, que nos permita el mejor desarrollo posible dentro de este sistema y que además permita lo que se llama la felicidad de las mayorías. Y en eso es en lo que se basa fundamentalmente el pensamiento proletario, el pensamiento de la clase trabajadora. Ahora bien, este pensamiento que tiene como herramienta la lógica dialéctica o la dialéctica y que tiene, digamos que como fuerza moral o componente moral el colectivo y la solidaridad o la construcción de la hermandad, también tiene como, podemos imaginar, la necesidad y contempla la inclusión de las distintas expresiones en los distintos territorios, los distintos desarrollos humanos, la complejidad y la riqueza de las culturas que conforman todo el mundo, pero solapadas a esta gran unidad de los hombres de manera igualitaria y digamos que complementaria.
no es el pensamiento proletario anulador de las distintas expresiones culturales y tampoco es un sistema que pretende uniformar al individuo borrando su propia identidad y su propia exclusividad, sino que más bien lo que pretende es aupar las diferencias de cada uno, los rasgos distintivos de cada uno, en un sistema en el que esa multiculturalidad y esa multiplicidad de expresiones del individuo complementen un todo mucho más amplio, que es el avance, la evolución y el progreso de la humanidad, basándose no solo en la ciencia o en los valores morales de la solidaridad, sino en el entendimiento o la concepción de que el hombre tiene que trabajar como única vía para la consecución de los bienes necesarios para el desarrollo de la vida, pero que esto no puede suponer su esclavitud y su encadenamiento, sino solo una pequeña parte de su vida, y que el resto de la vida del hombre y de la mujer, por supuesto, cuando decimos hombre queremos también englobar a todas las expresiones de género, eh, cuando el hombre y la mujer viven en una sociedad en la que el trabajo ocupe solo una parte pequeña de las necesidades obligatorias para la reproducción de la vida, el tiempo restante debe estar encaminado al ocio, al descanso y sobre todo al acercamiento al conocimiento y a la verdad. Esperando que les haya servido, sido de utilidad y que les haya parecido sobre todo interesante, nos despedimos hasta una nueva entrega de estas cápsulas de formación de la hojilla. Un saludo fraterno, hasta la victoria siempre.